Federico Froscampelo es ingeniero industrial con diploma de honor, además tiene un MBA y tiene un máster en Project Management. Fue fundador y director, o es fundador y director de Sentience, que es una empresa que se dedica a gestionar la transformación para empresas y organizaciones, incluso organizaciones educativas. Es autor de varios libros y papers sobre las ciencias del comportamiento. Fue declarado de interés científico por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por su libro Mapas Emocionales, y es speaker internacional y orador hasta de charlas TEDx. Como les decía hace un rato, Federico trabaja con la Escuela de Innovación hace mucho tiempo, y trabajando también en la virtualidad desde el año pasado, así que ahora los dejo en compañía de él para que les cuente en detalle el armado de esta certificación avanzada. Como les dije al principio, cualquier pregunta que tengan la pueden ir anotando, y ahora voy a contestar la de Guillermo por escrito. Pueden ir anotándola en el chat y Fede las puede ir contestando, y si no, al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Fede, todo tuyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariel. Darme el pie me permite agradecerte también por la presentación, semejante también diseño que vienen haciendo con mucho esfuerzo, mucho esmero en la Escuela de Innovación para todos los profes y todos los cursos que han habido que digitalizar de alguna manera previo sea lo que se planeó en un roadmap, porque imagínense que la pandemia llevó a esta necesidad de que todo fuera nuevo, y lo logramos. La verdad que en el equipo de Litva lo logramos. Y estamos muy contentos también porque los exalumnos que hemos tenido, particularmente yo, aquellos con los que me relaciono, siguen viendo los contenidos y comentando las cosas y agradeciendo que haya sido una propuesta distinta la que hayamos creado desde el año pasado, que es aquella que les vamos a contar ahora, o por lo menos que les voy a contar yo. Si quieren verme más grande, ahí donde estoy en el margen inferior izquierdo, pueden ampliarme para ver que soy real, no es un Max Headroom, no es un dibujito animado intervenido en la pantalla. Estamos conectados. No obstante, lo que importa ahora es lo que les voy a contar, no mi imagen. Así que voy a pasar la diapo que tenemos en pantalla para darles una breve presentación de qué se trata el programa, la diplomatura, o como ahora se llama, la certificación avanzada. Ustedes deben haber escuchado, si están conectados acá con nosotros, que las ciencias del comportamiento se están desarrollando a fondo. Parte de la exponenciación del desarrollo tiene que ver con las nuevas tecnologías de exploración de datos. Analytics, Big Data, People Analytics, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, Internet of Things, todas esas cosas, sí, inclusive Internet of Things, tienen en cuenta cómo nos comportamos. Y todas ellas se enseñan en el ITBA. Lo que nosotros estamos proponiendo acá con esta nueva certificación avanzada, que proviene de la articulación de programas que son existentes hace muchos años, pero no por ello se mantienen arcaicos. Entre paréntesis, los actualizamos permanentemente. Cada semestre los actualizamos y les incorporamos los recientes descubrimientos, papers de última, cuestiones de experimentación y ejemplos del mercado reales y vigentes. En fin, lo que quiero decir es que lo que les proponemos a través de esta certificación avanzada es una visión estratégica del entendimiento de las ciencias del comportamiento, no una operación en los pormenores y meticulosa de cómo programar, por ejemplo, en Python para poder hacer un People Analytics en el comportamiento de una red social organizacional. Eso existe en el ITBA, se da y es muy valioso, por supuesto, de hecho se los recomiendo, pero requiere obviamente que vos tengas por lo menos un conocimiento estratégico de qué es lo que quiero medir, para qué quiero medir esto, por qué quiero transformarme en mi empresa, en mi organización, cómo entiendo la conducta humana, cómo obtengo insights, introspección, ¿no? Revelaciones sobre la forma en que los seres humanos tenemos procesos de comportamiento que son descriptibles desde aquellos componentes de fábrica, como me gusta decir a mí, es decir, congénitos, procesos cerebrales con los cuales venimos
cableado por una cuestión evolutiva, y desde aquellos que tienen que ver con reglas aprendidas en las culturas y en las sociedades. Algo que se llama heurísticas para quienes perdón, amen estos temas y hayan, por ejemplo, leído a Daniel Kahneman, ¿no? El primer, y junto con Amos Tversky, más famoso psicoeconomista o economista del comportamiento de la historia, que tiene libros que todavía sigue publicando el tipo y están muy vigentes, está muy bueno. Así que lo que hacemos nosotros acá es integrar múltiples disciplinas. Ya mencioné una de ellas, o dos, la economía del comportamiento o psicoeconomía, behavioral economics, la psicología evolucionista o evolutiva, y obviamente todo lo que tiene que ver con los procesos cerebrales estudiados desde el rigor de neurociencias y psicologías científicas, como la cognitiva. Con esta visión panorámica, ¿sí?, lo que permite es que ustedes, la audiencia, los participantes, dejen de ser simples espectadores de la ciencia del comportamiento y empiecen a hacer algo. Realmente sean prácticas las propuestas, inclinen la balanza para que ustedes se puedan transformar, también sea expeditivo, porque obviamente el programa tiene 80 horas, en un rato voy a desarrollar algunos de sus contenidos para que se lleven justamente un paneo, pero tiene que ser expeditivo, porque imagínense que por cada una de las clases, o de la mitad de la clase que podemos tener, hay cientos de personas en las empresas, en las academias, en las universidades, científicos, ingenieros, estudiando, dedicando sus vidas por cada uno de los temas. Entonces, la idea es que ustedes puedan responder preguntas que tienen mucha vigencia hoy en día en un mercado mundial latinoamericano y argentino. Digo latinoamericano y argentino porque, por supuesto, la economía va a ser una de las preguntas o de los temas que estén enhebrados en las preguntas. Por ejemplo, una pregunta clásica: ¿puedo desarrollar estímulos para el consumidor que convoquen la venta de mis productos y apelen al consumidor, se dé cuenta o no, y eso supere el precio, supere un problema inflacionario? Fíjate qué pregunta pertinente, ¿no?, para una situación latinoamericana o argentina. De la misma manera, si extendemos eso a nivel global, lo que tenemos que tener en cuenta es la innovación como un factor del comportamiento humano al que queremos apelar. ¿Cómo hago para transformar mi organización, mi interacción entre mis personas y mis clientes, sea B2C o B2B, ¿no?, business to consumer o business to business? Y de esa manera yo puedo entender cómo está configurada mi humanidad de empresa, cómo piensan mis personas, cómo las puedo entusiasmar, motivar, la ciencia del comportamiento aplicado a lo organizacional, y cómo puedo apelar a aquello que quiere el consumidor y no me lo puede explicar. Y yo tengo la responsabilidad de crear eso, porque soy quien está haciendo una solución para el mercado que el consumidor no puede producir para sí mismo. Entonces, fíjense cómo lo expeditivo habla de esto, ¿no? Los hábitos de la sociedad, de hecho, las ingenierías que dan lugar al LITVA tienen como premisa eso: cómo yo transformo la sociedad e integro la tecnología con lo humano y el comportamiento, ¿no? Pueden aplicarlo lo que quieran, sean, no sé, miren, les cuento, no solo me tocan todos los semestres o cuatrimestres personas del mundo organizacional de distintas jerarquías y niveles, desde alguien que puede tener una posición analista hasta alguien que puede ser un CEO de una organización multinacional. De todo eso sucede, sino que también nos sucede de recibirlos a ustedes como dueños o emprendedores de proyectos unipersonales, startups, inclusive artistas y actores que quieren entender la conducta humana y transformarse en virtud de hacer negocio en el rubro en el que están. Y en ese sentido, el negocio no es solamente money, ¿no?, dinero, es agregar valor para ambas partes. ¿Con qué ingenio yo puedo entender la conducta en el rubro humanista en el que estoy, por ejemplo, en el emprendimiento teatral que me ha tocado recibir como alumnos, y también cómo entiendo justamente la forma de convocar a mi audiencia? Con lo cual, hasta las prácticas educativas, las instituciones que enseñan y las ONG se benefician de una visión científica sobre el estudio de la conducta humana.
Y la conducta humana está enhebradísima, perdón por repetir la palabra, o sea, está entretejida de manera inseparable con la forma de pensar, la forma de sentir, ¿sí? Y la forma de interpretar y percibir la realidad. Por eso las ciencias del comportamiento enhebran cuestiones tan privadas e íntimas de las neurociencias, de la interpretación de cómo funciona la mente, cómo obviamente pensamos y podemos redirigir ese pensamiento para crear o para trabajar en equipo, por ejemplo. También cómo sentimos, los procesos emocionales son el punto de partida para la toma de decisiones, con lo cual fíjense a lo profundo, a lo que vamos, ¿no? Con este abordaje de la ciencia del comportamiento. Con un panorama así, a ustedes los deja preparados después, los deja preparados y preparadas para abordar la operación de lo que quieren. Por ejemplo, UX, que también es algo que está en súper vigencia. Probablemente quienes sepan algo del tema entenderán que UX significa User Experience, experiencia de usuario, y no es que nació hace 5 años la disciplina desde que está tan de moda. Se viene haciendo experiencia de usuario desde antes del mundo digital. Solo que cuando empezó el mundo digital cobró más vigor porque existe una enorme dificultad de poder discernir cómo apelo al comportamiento y a la interpretación de un usuario al que no veo, que está en otro lado y interactúa conmigo a través de una pantalla. Bueno, en los últimos 5 años esto explotó. Ahora, si vos querés hacer una buena UX, experiencia de usuario en la navegabilidad de una aplicación móvil o desktop o de una página web o de lo que sea que tenés para un cliente interno o externo de una organización. Y también querés hacer una buena UI, User Interface, es decir, la interfaz con la que el usuario va a estar interactuando para poder tener esa experiencia y esa narrativa en su uso. ¿Qué mejor que entender los fundamentos de la conducta humana? De hecho, por eso encontramos que integrar los 3 programas que forman parte de este certificado avanzado, el certificado avanzado en sí mismo, le da una sólida base a todos para poder después desarrollar mejor los pormenores de lo que quieran hacer. Sea, como les dije, el analytics, el diseño de productos muy particular en el mundo digital o en el mundo tangible de oil and gas, por ejemplo, que también es un tema, o de energías renovables pertinente del ITUA y demás. Paso de diapositiva y enfatizo que están recibidos, como les dije, están bienvenidos, como les dijo Marie hace un rato, personas que no necesariamente tengan una carrera de grado en particular. Solo que les recomiendo es que por el nivel de, no complejidad, porque la idea es hacer fácil lo difícil, si no, esto no lo podríamos enseñar de la manera y práctica a la que aspiramos a hacerlo. Pero sí de manera que puedan seguir el ritmo, porque son 80 horas distribuidas en 6, 12, 18, 20 semanas. Es un ritmo donde requiere que ustedes puedan tener algún conocimiento previo, sea de lo que sea que hagan. Por eso son bienvenidos y son profesionales más que nada. De todas maneras, yo exhorto a que cualquiera pueda abordar este tema, porque justamente los puede dejar preparados para lo que sea que quieran hacer, incluso como emprendedores. Y fíjense que como emprendedores en la disciplina del entrepreneurship, ¿no? El emprendedorismo, no hay nada más evidente que reconocer que uno no tiene por qué tener una carrera previa académica para desarrollar un negocio y entenderse a sí mismo produciendo y a sus clientes. Continuando con esto, enfatizo con que el componente o los componentes son 3 certificaciones profesionales que ya preexisten, que eventualmente, y eso lo puede explicar Marie ad hoc para preguntas que ustedes hagan o luego cuando yo termine, los pueden hacer si quieren por separado. Pero en la lógica narrativa, esto tiene una integración muy sólida. Y el primer módulo es neurociencia aplicada a la toma de decisiones. Los fundamentos de la conducta humana desde la parte más introspectiva y reflexiva, desde por qué somos como somos
y por qué decidimos lo que decidimos. El segundo módulo converge, después de ese bagaje tan profundo, a ver eso aplicado en un consumidor, un usuario, un comprador, un cliente, quien sea que consuma. Y aparece allí el término CX, que es Consumer Experience, que engloba como en una muñeca rusa mucho más que la UX y la UI que mencioné hace un ratito. El tercer módulo, que le da un remate absolutamente práctico, es, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para poder crear con todos estos fundamentos la conducta de la organización, del humano, del cliente, de la integración de la tecnología con la sociedad? Y por eso vamos a ir al grano con tener resultados innovadores prácticos propios de ustedes, cada uno en su rubro, formando equipos pertinentes que dirijo en el programa, y también en lo individual va a producir resultados que les sean instrumentales para ustedes. Este programa es para ustedes. Y finalmente se cierra una integración de los 3 módulos con 2 semanas adicionales que tienen que ver con una especificación de psicoeconomía y lo que es Reinforced Learning, es decir, el aprendizaje por refuerzo, que tiene todo que ver con la forma en que nos comportamos y aprendemos los seres humanos. Bueno, a ver, primer círculo, vamos a construir un diagrama de Venn. Empezamos con neurociencia aplicada a la toma de decisiones. Fíjense en lo que está en azul. Lo que está en celeste o en azul por abajo son temas muy pertinentes que tienen que ver con la motivación, el aprendizaje, el funcionamiento de la mente, las decisiones y el sentido, la moral, la incertidumbre, la razón, las conductas emocionales, los procesos cognitivos y demás, muy propio del programa, pero no exclusivo en el sentido de que hay más, solo que va a haber cosas que tienen que ver con lo que sigue. Y por eso, si yo hago clic, ¿sí? Aparece, claro, yo estoy viendo ahí, se rompe al compartir pantalla. No se preocupen, a ver, denme un instante que yo acá tengo un lápiz mágico. Permiso, a ver, voy a terminar esto, ahí está, y voy a hacer un circulito más. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve, Marie, que dice un círculo adicional? Sí, perfecto, digamos, se ve perfecto. Perfecto, bien. Bueno, lo que acabo de hacer es, quería avanzar gradualmente, pero en virtud de que está medio rota la imagen por estos temas de los protocolos y no sé qué, se lo muestro todos juntos. A ver, fíjense que cada programa menor, es decir, que cada módulo que configura el eslabonado de ciencias del comportamiento, tiene temas que les son inherentes y exclusivos a sí mismos. En celeste lo de neurociencia aplicada a la toma de decisiones, en verde en el margen superior derecho lo que tiene que ver con comportamiento del consumidor y CX, y en rojo en el margen superior izquierdo lo que tiene que ver con innovación y creatividad. No obstante, hay temas que son absolutamente cohesivos, que tienen los programas en común. Esto no significa que se repite, no es que vamos a redundar, no es que vamos a ver de las 6 semanas que tienen que ver con el módulo 1, 2 semanas se vuelven a repetir en el módulo 2. No, obviamente no tendría sentido eso para nadie. Simplemente les muestro cómo la cohesión de las temáticas tiene una narrativa en común. Entonces, si empiezo por destacar lo que hace, perdón por la repetición, a neurociencia aplicada a la toma de decisiones, es cómo tomamos decisiones los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que aprendemos como intuición, heurísticas o aprendizaje, de cualquier forma, y los instintos, los fundamentos de la conducta más con los cuales nacemos, ¿sí? Se puede destacar que hay formas de decidir universales, independientemente del contexto, que entenderlas transversalmente de cualquier cultura, edad o situación nos permite entender los fundamentos de la conducta humana. La respuesta es sí. Y eso nos permite entender cómo crear decisiones, construir alternativas, generar conductas organizacionales desde lo más profundo, ¿sí? Todo aquello que ustedes han visto en sus vidas tangencialmente o por lo menos en videos, si es que no lo estudiaron en algún máster o lo que sea, de trabajo en equipo, liderazgo y demás, no lo vamos a repetir, pero sí vamos a ver cómo se fundamenta todo lo que superficialmente se habla.
Entonces vas a dejar de entender al ser humano como algo desordenado y vas a hacerlo, como diría Dan Ariely, un estudioso de la conducta humana, vas a hacer al ser humano predeciblemente irracional. De eso se trata, ¿sí? Si ven acá una ruedita, ¿sí? Alegórica, va a haber un cuerpo teórico fuerte, ¿sí? Va a haber muchas conversaciones que generen introspección y debate, y va a haber mucha práctica en lo de equipo y en lo autorreferencial en este módulo del programa total, ¿sí? Pasando al segundo módulo, que es el de comportamiento del consumidor, fíjense cómo vamos a migrar, de tener un poco menos de teoría ya, vamos a tener más práctica y vamos a ingresar a trabajar con casos reales de conducta del consumidor, intervenir en la conducta del consumidor, cambiarla, sea el consumidor un votante, un estudiante, un alumno, un cliente B2B empresarial, un cliente B2C de un consumo masivo, por ejemplo, o de un servicio, o un usuario de una app o lo que sea. Vamos a trabajar específicamente con casos reales. Y ahí, obviamente, todo ese entendimiento de los fundamentos de la conducta humana nos permiten darnos cuenta de las tendencias del mercado, de entender cómo entender el mercado, ¿sí? Justamente cómo hacer el watching shoppers, observar a los consumidores y a los que compran, y echar mano a las disciplinas como storytelling, visual thinking, story building, entender construcción de narrativas, tanto en la usabilidad como en la comunicación. Publicidad, por ejemplo, es uno de los temas dentro de la comunicación con nuestros clientes, incluso en la gestión de proyectos. También ver cómo el consumidor, como nosotros, masivos, puede responder a determinados estímulos en plaza de compras física o digital, los empujoncitos o nudges, una palabrita que está muy de moda a partir de un libro de Richard Thaler y un coautor desde hace años que tiene que ver con la behavioral economics, la economía del comportamiento que les comentaba recién. Y vamos a obviamente profundizar en algunas técnicas de investigación modernas que superan la forma de entender a los consumidores clásica y necesitamos usar hoy. Y finalmente, innovación y creatividad tiene mucho menos teoría, que tiene teoría, o sea, vamos a entender cómo funciona el cerebro a la hora de nosotros organizarnos para crear. Vamos a tener casos también, pero es increíblemente e eminentemente práctico, ¿ok? Vamos a producir resultados que no se imaginan ni siquiera ustedes. Yo mismo me sorprendo de las cosas que produzco yo y producen ustedes cuando trabajamos en conjunto, y ustedes mismos también cuando rescatan esta disciplina, y vamos a utilizar un método de innovación que tiene que ver con todo lo anterior, de hecho se llama innovación cognitiva, porque entiende precisamente los fundamentos del funcionamiento de la mente y la interpretación de la realidad, y qué podemos usar para producir resultados que no se nos ocurrirían antes, y a partir de eso entonces queda todo perfectamente naturalizado en ustedes. Quedan autónomos y autónomas para continuar innovando, entendiendo al consumidor y la conducta humana, y quedan despiertos en curiosidad para darle continuidad a esto independientemente de que termine el programa, por supuesto, ¿no? Es decir, la forma en la que ustedes vean el mundo luego de transitar esta certificación avanzada es una forma tal que les deja a ustedes las riendas de continuar explorando lo que necesiten explorar en su mercado, produciendo lo que necesiten producir, innovando y también discerniendo, teniendo discernimiento sobre sus propias conductas y las conductas de quienes trabajan con ustedes, por ustedes, para ustedes o hacia ustedes.